Jaya Prabhuji. Hola, bienvenidos al Instituto de Yoga Retroprogresivo. Mi nombre es Swami Omkarananda. Soy discípula de Prabhuji desde el año 1997 y en este instituto los discípulos de Prabhuji comparten sus propias reflexiones y comprensión de los libros escritos por Prabhuji. En estos cursos estoy compartiendo el libro Tantra, Liberación en el Mundo. Este es un libro en el cual Prabhuji explica la revelación tántrica que está tan llena de tesoros espirituales, tan inspiradores que pueden enriquecer nuestra propia búsqueda y por supuesto enriquecieron la búsqueda de Prabhuji y algo del espíritu está en el sendero retroprogresivo. Este es el segundo curso que hacemos sobre este libro y haremos algunos más porque es extenso, tiene muchos capítulos y muchísima información. Por supuesto, nada puede reemplazar leer el libro directamente. Lo que hacemos aquí es más bien clarificar para quienes quizás no tienen todo el trasfondo requerido para comprender este libro en profundidad. Prabhuji toma en cuenta que algunos de los conceptos ya están aprendidos y este es un libro que no es para principiantes. Entonces, en estos cursos tratamos de clarificar algunos de los puntos para quienes están empezando su sendero. En este curso es el curso número 2. Recomiendo ver las otras clases y los otros cursos antes porque estamos desarrollando el conocimiento paulatinamente. En este curso estamos estudiando la parte del libro llamada Los orígenes y el desarrollo de la revelación tántrica. En las primeras clases explicamos la diferencia que hay entre la revelación tántrica y la revelación védica. Recapitulemos lo que estudiamos hasta ahora. Dijimos que la revelación védica y la tántrica se desarrollaron de manera paralela e incluso complementaria. Tenemos miles de años de una tradición védica en la cual había un panteón muy extenso de diferentes dioses. Dentro de este culto védico comenzó a volverse más popular y prominente el culto de un dios en particular, el dios Rudra. El dios Rudra fue identificado con la divinidad suprema Shiva. En el panteón védico tenemos un dios que es el creador, otro que es el destructor y otro que es el sostenedor. El dios Shiva llegó a ser identificado con el Dios Supremo que cumple todas las funciones. Vemos un movimiento hacia el monoteísmo, un movimiento hacia ver la suprema divinidad que está por sobre todas las manifestaciones. Se fue haciendo más popular un culto devocional hacia el Dios Shiva y posteriormente la manifestación del tipo de culto puránico en los cuales la revelación de los Puranas contaron toda la mitología de los diferentes dioses. Ahora, dentro de este culto devocional de Shiva, vemos unas sectas que comenzaron a emerger que eran sectas iniciatorias. O sea, dentro del culto popular, devocional, había ciertos individuos que querían llevar su sendero espiritual un paso más adelante y se iniciaban en sectas que las llamaremos ahora las sectas pretántricas. Esta es la tradición que colectivamente llegamos a llamar Ati Marga. En esta tradición Ati Marga había varias sectas que eran todos devotos de Shiva, pero aquí vemos cómo fueron desarrollándose diferentes sectas desde la mano derecha hacia sectas más orientadas hacia la mano izquierda. Hablamos de la influencia del culto chamánico de la diosa, que influyó a estas sectas de la Ati Marga incorporando el culto a Shakti, que es el aspecto femenino de Shiva. Ahora, de las sectas orientadas hacia la mano derecha, vemos el culto a Sadashiva, una manifestación benevolente del dios Shiva. De esas sectas
emergieron las sectas que llamamos los cultos tántricos. Los cultos tántricos son la tradición del mantra marga. De las sectas pretántricas del Ati Marga orientadas hacia la mano derecha, salieron las sectas que llamaremos saidhánticas. Sería el sendero tantra de la mano derecha. De las sectas orientadas hacia la mano izquierda emergirán las sectas no saidhánticas, que es el sendero kaula de la mano izquierda. Este sendero también se vio influenciado por el culto chamánico de la diosa. Las evidencias que encontramos sobre la existencia de esta tradición nos denotan que habrán surgido alrededor del siglo II de nuestra era y habrán existido hasta el siglo V. El nombre de esta tradición, Ati Marga, significa el camino supremo o directo. Claro, ellos se veían como una superación del sistema religioso. Estas sectas iniciatorias eran sectas esotéricas en las cuales ciertos individuos que pertenecían probablemente a la cultura devocional de adoración a Shiva se iniciaban en sectas esotéricas ascéticas que traían la espiritualidad un paso más adelante. Esta fue una tradición devocional ascética de extrema penitencia. Vamos a hacer un curso entero sobre la tradición Ati Marga en el cual vamos a explicar en detalle sus prácticas, su filosofía y sus motivos para adoptar una vida ascética tan extrema. Estos eran seguidores laicos de Shiva que solicitaron iniciación y se vieron expuestos a estos senderos de liberación. Aspiraban a la liberación final o moksha, respetaban la tradición devocional, pero decían que la devoción nos podía llevar a quizás reencarnarnos en mundos superiores, pero no a liberarnos por completo. Entonces, aquellos que eran muy serios y estaban dispuestos a dedicarse en totalidad a la liberación, se iniciaban y se incorporaban a las sectas del Ati Marga. Prabhuji explica la práctica del Ati Marga. Su sadhana era de naturaleza antinómica y anti-brahmánica. Practicaban la absorción meditativa en la deidad, vivían en crematorios y consumían sustancias consideradas impuras, como carne y alcohol. En su afán por trascender el condicionamiento social, adoptaban símbolos externos y comportamientos transgresores rechazados por la sociedad. Vivían de limosnas y comían en tazas hechas de cráneos humanos. Adoraban el aspecto masculino de Shiva en su manifestación feroz, Bhairava, que está asociada con la aniquilación. Esta descripción de la tradición del Ati Marga realmente nos recuerda mucho las características del Tantra. Entonces, ¿por qué de hecho no eran considerados todavía Tantra, sino sectas pretántricas? Vamos a comparar el Ati Marga y el Mantra Marga. Ati Marga eran las sectas de las cuales se cree que emergió la tradición tántrica, de esos buscadores, de esos ascetas. Vemos la transformación. Ahora, el Ati Marga y el Mantra Marga siguieron existiendo en paralelo. No es que se transformó en el Mantra Marga, sino que dentro de los ascetas del Ati Marga vemos cómo fue emergiendo otra tradición, la tradición Mantra Marga, que es la primera tradición que la consideramos tántrica. Diferencias. El Ati Marga es pretántrico, es una tradición oral o basada en otras escrituras. El Mantra Marga es una revelación escritural basada en los ágamas. Esto es importante comprender. El Ati Marga era una tradición, el Mantra Marga era una revelación. El Tantra es una revelación escritural revelada en los ágamas. De allí emerge todas estas prácticas y la revelación de estas mantras. Mantra Marga es el sendero
Marga es sendero, mantra es el sendero del mantra. Entonces se considera que en lugar de ser una tradición que tiene intermediarios, o sea que la casta brahmánica es el intermediario de la revelación védica, esta era una revelación directa de Shiva a los buscadores espirituales. Entonces, cuando hablamos del mantra marga, cuando hablamos del tantra, hablamos de los ágamas. El ati marga estaba limitado a ascetas masculinos, principalmente brahmanas. El mantra marga estaba abierto a todas las clases. Una de las características del tantra fue la revolución que hizo a nivel social, cómo abrió la espiritualidad a todos. Y es una característica muy tántrica esta absorción. Y por eso vemos el cambio que hizo. Ati marga no estaba realmente abierto para mujeres, para buscadoras espirituales. Y estaba al principio, si bien al principio era más popular, con el tiempo fue más limitado. Los que eran aceptados en estas castas tenían que ser brahmanas. Pero vemos en el mantra marga este paso y esta apertura a la espiritualidad sin intermediarios para todo aquel que aspire a la liberación. La tradición ati marga requiere asceticismo. Entonces, naturalmente, está limitado a quien es capaz de vivir ese tipo de vida que requiere muchísimo valor espiritual. Pero el mantra marga estaba orientado a gente casada. El ascetismo fue reemplazado por el ritualismo y por eso es un sendero de liberación en el mundo que no nos demanda abandonar el mundo como el sendero de sanyas o el sendero del asceticismo, sino que se puede incorporar a la vida el ritualismo y liberarse aún así, incluso si estoy comprometido a mis obligaciones para con el mundo. En el ati marga rechazaban los placeres mundanos. Era un sendero de penitencia. El mantra marga incorporaron el disfrute de los sentidos, bhoga, y en los poderes místicos, siddhis. Y este cambio de espíritu en la práctica fue lo que caracterizó a la revelación tántrica. En el ati marga eran buscadores solitarios decorados con elementos mortuorios. En el mantra marga practicaban en comunidades de iniciados, en los kaulas, y vemos una domesticación de todos estos elementos mortuorios para poder funcionar dentro de la sociedad, pero en los kaulas, en los encuentros privados, ahí era donde se expresaban todas estas prácticas que eran más heredadas del ati marga. En el ati marga, los adoradores eran adoradores de Shiva, era una adoración al aspecto masculino. En el mantra marga empezamos a ver la aparición del Shaktismo, la adoración de Shiva y Shakti, o incluso la adoración solamente de Shakti. En el ati marga vemos un comportamiento público inaceptable, el romper con las normas sociales, comportamiento antibrahmánico, antinómico, era parte de liberarse del karma. Justamente veían que romper el condicionamiento social era uno de los pasos imprescindibles para la liberación. Dentro del mantra marga o de la tradición tántrica, este comportamiento inaceptable se practicaba en privado, no en público. Entonces, naturalmente, el mantra marga pudo expandirse a tantos buscadores espirituales que buscaban un sendero espiritual serio, que querían la liberación, pero que no podían practicar el asceticismo extremo del ati marga. El desarrollo de la revelación tántrica se vio interrumpida por las invasiones islámicas y los eruditos, para reconstruir cuál fue realmente el desarrollo de esta tradición, tienen que investigar, y hubo tanto destrucción de templos, de evidencias, destrucción de escrituras, que no es fácil
reconstruir. Y una de las preguntas es ¿de dónde emergió esta tradición? Vemos elementos tántricos en el Vaishnavismo, en el Shaivismo, en el Shaktismo, en el budismo, en el Jainismo. Entonces, ¿cuál fue el origen? Y hay muchas diferentes teorías, pero creo que últimamente, con las últimas evidencias encontradas en el tema, hay un consenso que el origen del Tantra fue el Ati-Marga. El motivo es que se encuentran muchos elementos como las semillas del desarrollo posterior del Tantra, se encuentra en la tradición del Ati-Marga más que en cualquier otra tradición de la India. Entonces veamos cuáles son las similitudes que llevan a los eruditos a concluir que de hecho es un desarrollo posterior del Ati-Marga. 1. Monoteísmo, adoración de Bhairava. Vemos la emergencia en el Ati-Marga de la adoración a un dios, y era el dios Bhairava, el aspecto feroz y temeroso de Shiva. 2. Incluían Brahma mantras en sus prácticas. Vemos cómo los primeros ascetas utilizaban estas mantras muy centrales, y vamos a profundizar más en ellas, y se transformaron en las mantras de iniciación en el sendero del mantra marga. 3. Internalización del ritual. Exploraron la anatomía energética. Vemos las semillas en el Ati-Marga de una orientación de introspección hacia un ritual que no tiene que tener todos los elementos externos que eran tan costosos, tan difíciles de conseguir, y dependían de los brahmanas, de los sacerdotes que sabían repetir las mantras. El ritual se internalizó y se podía imaginar internamente, incluso identificarse con la deidad y hacerse un ritual a uno mismo, a la conciencia que yace en uno mismo. Así es como vemos que empezaron a explorar la anatomía energética. Tenemos la anatomía física, pero tenemos una anatomía energética que no es visual, pero que uno puede prestar atención e utilizarla para elevarse. Y la importancia que comenzaron los primeros ascéticos a darle a la anatomía energética se desarrolló muchísimo más en la etapa del mantra marga. 4. Vieron el cuerpo como un microcosmos del universo sagrado. Ambas tradiciones utilizaron el cuerpo como un instrumento para la liberación, y en el cuerpo yace todo el universo sagrado. Es cuestión de internalizarse. 5. Yoga y meditación como medios de liberación. 6. Cosmología. Mundos de Rudra, emanaciones inferiores de Shiva. Encontramos en ambas tradiciones la misma cosmología tan central en la práctica. 7. Elevación a los mundos de Rudra para alcanzar la unidad con Shiva. La iniciación en ambas tradiciones era una elevación mediante los diferentes mundos de Rudra, que eran diferentes emanaciones de Shiva, hasta alcanzar la unidad con Shiva. En la iniciación se experimentaba esa conciencia trascendental, y luego tenía que mantenerse mediante la práctica revelada en las escrituras. 8. Prácticas antinómicas y transgresoras para trascender el karma. Vemos las semillas de estos comportamientos en el Ati-Marga. El Ati-Marga eran ascetas y exteriorizaban estas prácticas para justamente crear este rechazo en la sociedad. En la etapa mantra marga fue más domesticada. 9. Trascendencia del ego, el apego al cuerpo y el miedo a la muerte. Ambas tradiciones adoraban el aspecto feroz de Shiva, y para descubrirnos como la conciencia trascendental tenemos que dejar de negar la temporalidad del cuerpo, y es por eso que se decoraban con elementos mortuorios.
10. Meditación solitaria en crematorios. 11. Rituales de visualización. Todos estos elementos aparecen en ambas tradiciones y nos dan una pauta que nos indica que estaban relacionadas y siguieron desarrollándose en paralelo, siendo una la práctica ascética y la otra una práctica domesticada que me permitía a la gente casada también iniciarse en el sendero espiritual. El mantra marga se bifurcó en dos ramas principales según la manifestación de Shiva que se adoraba: la saidántica o seguidores de la verdad establecida y la no saidántica. La primera adoraba principalmente al benevolente Sadashiva, comúnmente representado por el Shiva Linga. La segunda veneraba al feroz Bhairava o varias configuraciones de diosas, culminando en los cultos femeninos de Kali. La tradición tántrica se dividió en dos orientaciones, la saidántica y la no saidántica, de la mano derecha y de la mano izquierda. La tradición saidántica se basó en las 28 escrituras Siddhanta, 10 Shiva Tantras y 18 Rudra Tantras. Prabhuji tiene un capítulo entero en este libro en el cual él explica todo el canon tántrico y lo vamos a estudiar en más detalle. La orientación no saidántica se basó en las 64 Bhairava Tantras. Esta tradición no saidántica se vuelve a bifurcar y así lo explica Prabhuji. Las divisiones del no saidántica. La rama no saidántica se dividió en dos tipos de linajes: mantra pita, linajes que adoraban con mantras de deidades masculinas y enseñaban el culto a Shiva en su forma de Svachandra; Vidyapita, linajes que adoraban con mantras de las deidades femeninas y enseñaban la adoración a Shakti, la madre del universo. Para presentarlo gráficamente, veremos aquí que el Saidántica tenía el desarrollo del Shaiva Siddhanta. Esta es la tradición saidántica de la mano derecha, con su adoración a la deidad Sadashiva. Y el no saidántica, la caula de la mano izquierda, se bifurcó. Tenía una orientación llamada Mantra Pita, que era, digamos, como un sendero medio entre Shaiva Siddhanta y Vidyapita, y adoraba a Svachandra, que era una deidad independiente. Svachandra es el Bhairava independiente, en el cual tenía su consorte, pero aún así el ritual era principalmente ofrecido al aspecto masculino. Y tenemos el aspecto del Vidyapita, en el cual las deidades eran femeninas. Aquí vemos el nacimiento del Shaktismo, de la orientación femenina dentro del Tantra. Esta tradición Vidyapita se vuelve a dividir en tres orientaciones, y así lo explica Prabhuji. La colección de Tantras Vidyapita se subdivide a su vez en Vama Tantras, Tantras de la mano izquierda, Yamala Tantras, Tantras de la unión, y Shakti Tantras, Tantras de la energía. Los Shakti Tantras incluyen tantras del Trika y textos relacionados con los cultos de Kali. Para ponerlo en nuestro gráfico y recapitular, vemos que tenemos el mantra marga dividido en saidántica y no saidántica. Vemos que el no saidántica se vuelve a dividir en mantra pita, es como un sendero medio y orientado hacia Svachandra; Vidyapita, que ya es el aspecto femenino. Este Vidyapita se vuelve a dividir en tres orientaciones: Vama Chandras. Vama significa izquierda, así que son orientaciones de la mano izquierda que adoran a las deidades Jaya, Vijaya y Ajita con su hermano Tumbulu Bhairava, una tradición fascinante que vamos a estudiar en detalle. Tenemos los Yamala Tantras. Yamala es pareja, unión. Vemos ahí la adoración de Shiva y Shakti en su relación.
principalmente en la adoración a las deidades Kapalisha Bhairava y su consorte Chanda Kapalini. Y tenemos las importantes mantras del Shakti Tantras, que ya es el aspecto más femenino de la tradición tántrica, en los cuales tenemos dos colecciones, las que adoran las deidades del Trika y las deidades de Kali. Como ven, la tradición tántrica es compleja, es extensa, se desarrolló en muchos linajes, en muchas orientaciones, muchas escrituras, y así Prabhuji lo va explicando en el libro con gráficos y con tablas que nos ayudan a comparar y entender más o menos cómo se fue desarrollando. Para recapitular lo que estudiamos hasta ahora, tenemos la tradición védica. La tradición védica muy antigua, miles de años de adoración basadas en las revelaciones védicas. Dentro de la revelación tántrica comienza a desarrollarse este culto particular a Rudra, un aspecto que fue más prominente y fue ganando popularidad. Este aspecto de Rudra fue identificado con Shiva y comenzó una tradición muy importante, la tradición devocional hacia Shiva, que posteriormente se desarrolló en el culto puránico, que es otro tipo de culto a la divinidad. Dentro de este culto devocional a Shiva fueron emergiendo ascetas que se iniciaron en diferentes tradiciones, que fueron más extremas, que vinieron a superar la religión, superar la religión convencional y dedicarse de lleno a la vida espiritual para llegar a la liberación. Estas tradiciones ascéticas dieron la inspiración a la tradición tántrica, a la revelación tántrica que se desarrolló en paralelo a la védica y fue domesticada para permitir a todos incorporarse a la vida espiritual. Dentro de esta tradición del mantra marga vemos que fueron apareciendo dos orientaciones, de la mano derecha, saidhántica, de la mano izquierda, no saidhántica. Dentro de la tradición no saidhántica vemos el desarrollo del mantra pita y del vidya pita. Mantra pita orientado hacia el aspecto aún masculino de Bhairava, vidya pita hacia la Shakti de Bhairava, hacia el aspecto femenino. El vidya pita se volvió a dividir en tres: Vama Tantras, Yamala Tantras y Shakti Tantras. Y estos Shakti Tantras, que llegaron a ser tan importantes en el desarrollo tántrico, se dividieron en el culto a Trika, las diosas del Trika, y el culto a Kali. Esta es la tradición mantra marga. En esta clase hacemos un resumen. En los próximos cursos vamos a hacer un curso sobre el Ati Marga y un curso sobre el mantra marga. Para finalizar, quiero compartir estas palabras de Prabhuji. Para reconstruir la historia del Tantra, tenemos que basarnos en las pocas pistas que no logró borrar el tiempo o la penosa destrucción que trajeron consigo los conquistadores carentes de tolerancia religiosa. Estos extranjeros no supieron apreciar el milagro divino que tenía lugar en la antigua India. Por el contrario, creyeron que las imágenes de las yoginis eróticas reflejaban una cultura de exhibicionismo y pecado. No tenían ojos para ver que habían llegado no solo a una tierra lejana, sino a un tiempo futuro. Encontraron una cultura con valores morales y espirituales tan avanzados que a Occidente le costaría muchos años llegar a comprender. El milagro tántrico que tuvo lugar, con sus valores tan equitativos que dieron la oportunidad a todos y cada uno a dedicarse a la liberación, este espíritu tántrico que trajo una liberación de la sexualidad humana, en lugar de reprimirla, usarla para liberarse, usar su creatividad y su vitalidad para elevarse. Esta igualdad, esta liberación, confrontar la realidad tal como es el espíritu que trajo el tantrismo. Y claro, otros valores morales, valores
orientados hacia la liberación. Es otro tipo de sociedad, es otro tipo de, es otra manera de ver la vida. Y cuando vinieron los conquistadores, no pudieron verlo, no pudieron ver esos valores y destruyeron todo lo que pudieron. De milagro, algunas escrituras se salvaron y llegaron a nuestros días. Y ahora esta revelación está despertando tanto interés en los eruditos y estudiosos actuales, porque es como todo un aspecto del hinduismo que fue borrado y fue incorporado dentro del hinduismo, pero tenía su propia historia, y hay tantos esfuerzos por reconstruir y tanto interés está despertando porque hay muchos regalos espirituales en esta revelación que es bueno y salvarlos, y es por eso que Prabhupada escribió este libro con tanta investigación extensa sobre la naturaleza de la revelación. Así que vamos a terminar aquí por hoy, y en la próxima clase vamos a seguir estudiando cómo esta revelación siguió desarrollándose y llevando a más gente a la liberación, trayendo más linajes y revelando más escrituras y más verdades, como dice Prabhupada, trayendo más escaleras que nos ayuden a elevarnos hacia la divinidad. Así que gracias Prabhupada por escribir este libro, y nos vamos a encontrar en la próxima clase. Jaya Prabhupada.